La Procuración de Justicia en México es una actividad que el Estado realiza para garantizar el cumplimiento del marco legal en los ciudadanos, es decir, que nosotros, los mexicanos, cumplamos las reglas establecidas por los códigos penales, Constitución, etc., ¿no? ¿Cómo realiza esto? Mediante la investigación de los delitos y el ejercicio de la acción penal. La acción penal se ve reflejada en nuestro sistema de procesamiento penal. En México han existido dos tipos de proceso penal hasta ahorita en toda la historia. Ha estado el inquisitivo y el acusatorio. El proceso inquisitivo, que era el anterior, tiene serias deficiencias relativas, por lo que no era respetado como parte de un debido proceso para la Procuración de Justicia. Pero sobre todo tenía la deficiencia que para garantizar los derechos humanos no tenía los procedimientos necesarios o las reglas necesarias para que estos pudieran ser garantizados durante todo el proceso penal, ¿no? Con la incorporación de la Convención Americana de los Derechos Humanos y este otro pacto internacional de derechos civiles y políticos, en México surge la necesidad, al menos de manera política, surge la necesidad de procurar y administrar justicia, pero reflejando durante todo el proceso penal la garantía de los derechos humanos, que de nuevo en el proceso penal inquisitivo no teníamos, ¿okay? En 2008, esta nueva reforma constitucional en materia penal nos trae el proceso penal acusatorio. Tenía muchas diferencias con respecto al inquisitivo, ¿sí? Y siendo la más representativa era que en este sistema penal acusatorio, la garantía de los derechos humanos, todo giraba alrededor de garantizar los derechos humanos, ¿no? Durante todo el proceso. El artículo 20 constitucional nos describe este nuevo sistema penal. De hecho, la reforma constitucional en materia penal se centró específicamente en este artículo 20. En este describe todo lo que representa de manera fundamental el nuevo proceso de justicia penal en México, teniendo dos características muy representativas: el hecho de que es posible describirlo como acusatorio, a diferencia del inquisitivo, que era el anterior, y oral. Entonces, este sistema de proceso penal se describe principalmente como un sistema acusatorio y oral. Acusatorio, ¿por qué? Porque deben existir dos partes. Una de estas partes es la que va a generar la acusación y esta otra parte, que es la que nos resta, va a defenderse. Tiene que defenderse de las acusaciones que la primera parte está realizando. Entonces, uno acusa, uno se defiende. Por otra parte, se caracteriza por ser oral porque en todo momento, durante todo el proceso, existe un juez al que es posible hablarse y defenderse, hablando si fuéramos el defendido, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de todas las partes involucradas, siempre va a haber alguien con quien poder hablar y defenderse. Entonces, este nuevo sistema penal es acusatorio y oral. Además de esto, tiene principios generales, que son la publicidad, es decir, podemos conocer toda la información, sobre todo el defendido puede conocer toda la información sobre lo que se le acusa, y se garantiza que éste va a estar informado durante todas las etapas de su mismo proceso, ¿sí? A diferencia del sistema inquisitivo, en el que realmente básicamente llegabas a la sentencia y el defendido o el acusado no tenía ni idea de qué estaba pasando, ¿no? Contradicción. Parte del adjetivo de acusatorio es que pues se puede defender. Una parte hace unos alegatos, presenta ciertos hechos y la otra parte puede negarlos, puede contradecir a la parte que está presentando datos, hechos, lo que sea, ¿no? Concentración nos garantiza, como lo describe el artículo 20, nos garantiza que se lleve a cabo el mayor número de actividades, de procesos, de todo lo que necesitemos
realizar durante todo el proceso en el menor tiempo posible. Es decir, que no nos tardemos meses para hacer una sola actividad que podría ser reunida con otras 3 o 4 actividades, las que fueran posibles en un mismo momento, para agilizar este proceso, ¿no? La continuidad, justamente teniendo en cuenta lo de la concentración, de hacer el mayor número de pasos posibles en el menor tiempo posible. Si es necesario hacer alguna pausa, la continuidad nos garantiza que vamos a retomar el proceso a la menor oportunidad, ¿ok? La inmediación, esto tiene que ver también con la oralidad y el hecho de que tenemos a un juez ahí para nosotros poder escuchar de viva voz y saber sus resoluciones pues en el tiempo menor, ¿no? Pero tenemos una cara, tenemos un moderador en forma de juez que es con el que podemos nosotros contradecir a la otra parte, ¿no? Muy bien. Tiene 3 principios principales, principios generales, perdón, que nos describe también el artículo 20. El primero de ellos es el esclarecimiento de los hechos, pero no acaba ahí. También proteger al inocente es uno de los principales principios, que rigen este nuevo sistema penal acusatorio, ¿sí? Además, castigar al culpable, aparte de proteger al inocente, saber qué fue lo que pasó, es decir, esclarecimiento de los hechos, necesitamos saber si hay alguien a quien culpar y cómo culparlo y cómo hacer que esta persona reciba castigo, ¿sí? Y como última parte, la restitución de los daños causados. Hay delitos que no tienen una restitución directa, muy sencilla, pero hay otros que sí pueden ser restituidos y por estos la restitución de los daños causados también es uno de los objetivos de este nuevo nuevo sistema penal acusatorio. Continuando, este sistema penal acusatorio se divide en 3 etapas fundamentales, que vamos desde pues la acusación, desde la narración de los hechos que pudieran ser un delito, hasta la proclamación o el anuncio de la sentencia, ¿no? Tiene además una 4ª etapa según el portal del órgano que nos provee este nuevo sistema penal acusatorio, que no siempre es considerada como parte de todo el proceso, pero es importante considerarlo dado uno de los principios generales, que es castigar al culpable. Me refiero a la etapa de ejecución. En un momento hablaré de ella. Como primera etapa tenemos una etapa de investigación. Esta etapa de investigación, como su nombre lo dice, se trata de esclarecer los hechos, ¿no? De tener un primer acercamiento a qué fue lo que pasó, a la narración de los hechos, que se utilizará para probar ciertas cosas. Hay una primera investigación por parte del Ministerio Público en la forma del fiscal. Se dedica durante toda esta etapa, una vez que un ciudadano da a conocer hechos que pudieran constituir un delito, el Ministerio Público, a través del fiscal, tiene la obligación de investigar si estos hechos pudieran de verdad ser un delito. Hay maneras en las que se justifica cuando no se continúa un proceso, pero en otros casos el fiscal logra clasificar, logra decir qué tipo de delito, según nuestros códigos, qué tipo de delito se ha cometido, ¿sí? Y quién podría ser el sospechoso. Podría ser que la persona que es sospechosa de estos delitos ya se encuentre en manos, en poder de ya sea de la policía municipal o de la fiscalía.
o puede que no. En los casos en los que no, es el fiscal el que puede pedir a un juez que se recoja a esta persona, ¿no? Que se separe a esta persona de la sociedad. Pero aún así, en ambos casos, la investigación por parte del fiscal se tiene que hacer. Una vez que el fiscal sabe o ha llegado a la conclusión, el fiscal, de que sí hubo un delito dado los hechos relatados, este formulará una acusación completa en contra de la persona que es sospechosa, su persona o personas sospechosas, ¿sí? Hay diferentes etapas, hay diferentes actividades dentro de esta audiencia inicial en donde se trata sobre la detención, de haberla o no. En esta se hace la formulación oficial de lo que se le está imputando a la persona sospechosa, detenida o no. Y además, dependiendo del delito que pudiera haber sido cometido, el fiscal requerirá o le podrá solicitar al juez una medida cautelar, y el fin de las medidas cautelares es garantizar que el sospechoso permanezca durante todo el proceso penal, ¿no? Después de esta etapa, durante esta etapa de investigación, se va a determinar por parte de un juez de control si el sospechoso o si los hechos sí constituyen un delito y si el sospechoso es detenido o no más tiempo o se le aplica alguna otra medida cautelar, y este juez sobre todo decidirá si a este sospechoso, dados los hechos ocurridos, se le vincula a un proceso penal, al resto del proceso penal, ¿sí? A las otras etapas de la investigación. Podría darse el caso de que esto no se haga, pero en caso de sí, bajo el criterio del juez, esto procede, entonces se trasladarían a la siguiente etapa del proceso penal. La siguiente etapa es la etapa intermedia. En esta etapa se hace el desahogo de las pruebas, de los medios de prueba que fueron presentados durante la audiencia inicial. En esta audiencia intermedia se hace un recuento de lo que ya hay, la acusación, los medios de prueba, las medidas cautelares se pueden revisar en ese momento, y que todo lo que tenemos previo a la etapa de juicio. En la etapa del juicio existen 3 actividades importantes, que es el inicio del debate. ¿Qué fue lo que pasó? En esto entramos con la característica del nuevo proceso penal, que es la contradicción. El fiscal y el defensor, se encontrarán en un debate tratando de esclarecer los hechos que pudieran constituir un delito. Además de esto, de este debate, entran también en debate las pruebas ofrecidas como medios de prueba en etapas anteriores. Este desahogo de pruebas le permite al juez analizar la presentación de las pruebas por parte de ambas partes, ¿sí? Diferentes tipos de pruebas, para poder él llegar a una conclusión sin atisbo de duda. Al final, como una de las actividades de esta etapa de juicio, tenemos los alegatos de clausura hechos por ambas partes, ¿no? Básicamente justificar su postura, ¿no? La postura del fiscal y la postura del defensor. Al final de esta etapa de juicio, podría llegarse o no a una sentencia para el ahora imputado, ¿sí? O defendido, acusado, cualquiera de esos adjetivos podría ser utilizado. Entonces, de haber una sentencia, debe haber las medidas o el castigo que se le aplica dada la sentencia, y que se equipare al delito que fue cometido por el imputado.
hasta aquí es donde canónicamente terminan las etapas del nuevo proceso penal acusatorio. En caso de haber sentencia, requiere una cuarta etapa, que es la etapa de ejecución. En la etapa de ejecución, a grandes rasgos, se trata de las partes involucradas que acompañarán al ahora sentenciado para cumplir su pena o lo que requiera para la restitución de daños. En esta etapa de ejecución tenemos dos actividades importantes o dos momentos: la individualización de las sanciones, dependiendo del juez de ejecución, del fiscal, del defensor y del sentenciado. Estos 4 personajes defenderán su postura de nuevo en un debate para el fiscal tal vez pedir cierto castigo y el defensor argumentar por qué tal castigo es excesivo o correcto para su defendido, ¿no? Una vez ya individualizada la sanción, que es básicamente una personalización de la sentencia, se procede al seguimiento del cumplimiento de la pena. En este punto, el fiscal deja de ser parte, deja de ser una entidad en este proceso, ¿sí? En esta última actividad de la última etapa, solamente podemos encontrar al juez que analizará y verificará, monitoreará el cumplimiento de la pena, el defensor, por supuesto, y al sentenciado. Solo estas 3 figuras aparecen en esta última actividad, que es cuando ya se está cumpliendo la pena o restituyendo el daño de alguna otra manera que nuestra Constitución nos indique, ¿sí? Como dato extra, para el año de 2011, si no me equivoco, si no estoy mal, Yucatán se convirtió en 10º estado en implementar este sistema penal, a diferencia de otros estados más al centro de la República, donde la implementación de este nuevo sistema penal ya alcanzó un sistema de maduración superior al que tenemos en Yucatán, ¿no? Y eso sería todo con respecto al nuevo sistema penal acusatorio.